Muy buenos días, qué gusto me da estar con ustedes, a que nos acompañen en esta mañana de fin de semana, compartir con mis compañeros, con nuestros invitados especialistas que les vamos a presentar. Y me da mucho gusto también el tema del día de hoy, porque hay que sacudirnos el miedo al ridículo. Vamos a hablar de ello. ¿Por qué nos da miedo hacer el ridículo? ¿Qué es lo que realmente en el fondo nos da miedo? Nos da miedo el rechazo, que no nos vuelvan a querer en nuestro entorno. Hemos sido a lo mejor abandonados y esto es lo que nos recuerda. Hay muchas cosas que analizar en cuanto al tema del miedo al ridículo. Hay otras personas que se mueven muy fácilmente de una situación a otra, que se enfrentan a lo mejor y no parecen tenerle miedo al ridículo, pero hay otras que somos un poquito más tímidas y más precavidas. ¿Ustedes cómo son? Coméntenoslo. Vamos a hablar esto el día de hoy. Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás, Andy? Mucho gusto. Pues la verdad es que sí, miedo tengo a varias cosas, desde luego, pero miedo al ridículo yo creo que difícilmente nos podemos salvar de ello. Todos y todas hemos estado alguna vez expuestos, entonces me parece que al estar en esta exposición, pues claro que puedes cometer muchos errores, y el saber que te van a criticar y lo que te van a decir, pues desde luego duele, y duele ahora sí que por adelantado. Ya te pones tú a pensar, esto me provoca mucho más nerviosismo, vergüenza, a lo mejor esta exposición. Y yo creo que aquí se puede empezar a diferenciar justamente el cómo se vive y cuáles son los miedos o las emociones que te acompañan justamente en este proceso. Pero pues no le cambien, porque el programa de verdad va a estar muy bueno y qué gusto que nos acompañen. También estamos en vivo en las redes sociales y en Facebook Live. Así que con esto comenzamos. ¿Eres de los hombres y mujeres que no tienen miedo a dar presentaciones en el trabajo o en la escuela? ¿O por el contrario, eres de los que dicen, ¿yo? ¿Hablar en público? ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Ay, odio ser el centro de atención! Si bien es cierto que muchos de nosotros podemos sobreponernos a la incomodidad que nos genera ser vistos por otras personas, hay quienes definitivamente tienen miedo de hacer el ridículo. Pero, ¿qué es exactamente eso de la ridiculez? ¿Es lo mismo que la vergüenza? Precisamente para responder esto, si es lo mismo el ridículo que la vergüenza, están con nosotros nuestros invitados especialistas. Lisa Warren Cruz, quien es terapeuta familiar y psicotraumatóloga, es experta en intervención breve de emergencia en desastres del Instituto Latinoamérica de Estudios de la Familia, AC-ILEF. Bienvenida, Lisa, qué gusto. Gracias, Andy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Oscar, a ti. Y también nos acompaña Pablo Varela, él es psicoanalista y psiquiatra. Bienvenido, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Y pues justamente se quedaba esta pregunta, si les parece arrancamos con las ideas que tengan ustedes al respecto para distinguir entre la vergüenza y hacer el ridículo. ¿Es lo mismo? ¿Cómo se vive? Finalmente hay una relación entre una situación de vergüenza y el tener miedo a hacer el ridículo, pero no son exactamente lo mismo. En la vida siempre vamos a estar, como decía Oscar al principio, expuestos a una serie de situaciones, que eso es inevitable, pero los antecedentes que tengamos acerca de nuestra educación, nuestra formación, el ambiente familiar, nos da mayor o menor seguridad para ir enfrentando las cosas. También hay personas que particularmente pueden tener un miedo exagerado a presentarse en público, a hablar en público, y que esto incluso psiquiátricamente lo llamamos fobia social. Alguien que, por ejemplo, en una exposición en la escuela, que puede estar incluso con sus amigos, compañeros, le es imposible pararse, empezar a hablar, exponer el tema, y puede además venir una serie de ideas a su cabeza en ese momento de que no tiene la suficiente preparación, que no es la persona adecuada, que lo van a estar criticando, que lo están observando, y eso lo paraliza. Cuando hablamos de una fobia es que es un miedo exagerado que va más allá de lo que se podría esperar en cualquier circunstancia. Yo creo que todos, cuando vamos a exponer, cuando vamos a hablar, en este momento mismo quizás, pues uno se siente un poco nervioso, voy a empezar a ver cómo lo voy a exponer, a hablar, pero conforme uno lo va haciendo, pues esto se va uno relajando, lo va uno manejando. En cambio, en las personas que tienen esta fobia, por definición una fobia es un miedo que no corresponde al estímulo, un miedo exagerado. Y estas personas sufren mucho,
porque a lo largo de su vida no se pueden desarrollar, no pueden presentarse adecuadamente, sus capacidades se van a ver disminuidas. Eso puede ser personas muy brillantes, pero a la hora de querer exponer algo no lo pueden hacer y entonces va afectando en su desempeño, en su vida diaria. Podríamos decir entonces que se puede separar la vergüenza, el miedo al ridículo y la fobia. Las tres tienen una intensidad distinta. Y quiero compartirles un comentario aquí en las redes sociales justo se me acaba de mover. De Daisy Danielita, que dice: pues yo no tengo miedo al ridículo, soy impulsiva y directa, así que digo las cosas como son y me vale lo que piense la gente. Como quiera, a la gente nunca la tienes contenta. Saludos desde Tijuana, por cierto. Entonces, ¿cómo poder estar en uno u otro extremo también al mismo tiempo? De tener esta extrema vergüenza o no tener filtros. Como dice el doctor Varela, hay una diferencia entre la vergüenza y esta sensación de ridículo. La sensación de ridículo está muy puesta en el contexto. Lo que puede avergonzarnos en esta cultura puede no ser motivo de vergüenza en otra cultura. Entonces ahí hay que hacer una distinción con el ridículo. Por ejemplo, la desnudez. Por ejemplo, ¿no? En algunas culturas es mucho más motivo de vergüenza que en otras. Y hay culturas en las que hay actividades en las que la gente está desnuda, ¿no? En algunos países de Europa la gente se mete en grupo al sauna desnuda y no es motivo de vergüenza. Aquí si sales desnudo en algún lugar público, pues es motivo por lo menos de vergüenza, no sé si siempre de ridículo. O de llevarte al torito. O de llevarte al torito, ya es hasta un delito. Es hasta un delito, Oscar. Pero aquí hay que hacer esta definición en el contexto. El ridículo está puesto en el contexto, en lo que está permitido y lo que no está permitido. Hay también un abanico entre la vergüenza y la humillación, ¿no? Porque uno puede estar avergonzado porque hizo algo. Por ejemplo, mucha gente se avergüenza cuando se tropieza, que no es un motivo, yo diría, de vergüenza, sino de preocupación, ¿no? Pero si en el contexto la gente se empieza a reír del otro, pues lo empieza a humillar. Entonces, yo agregaría además la mirada del otro, el cómo reacciona el otro ante las acciones de alguna persona en un contexto específico. Sí, pues eso justamente es lo que yo estaba, mientras te escuchaba, pensaba también qué tanto tiene que ver las experiencias que vas acumulando en donde ya una vez te sucedió que quedaste muy mal, que te hicieron sentir muy mal y entonces pues claramente no te vas a enfrentar con la misma seguridad que si hubiera sido todo un éxito lo que hayas realizado. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando del miedo al ridículo. La burla y el ridículo son, entre todas las injurias, las que menos se perdonan. Platón, filósofo griego. Los mexicanos tenemos la fama de burlarnos hasta de la muerte. Nos reímos de las tragedias y le cantamos no solo al amor, sino hasta el desamor. Y aunque a veces esta forma de afrontamiento tiene su lado positivo porque aligera la situación, también es verdad que puede llegar a hacer daño a las personas cuando las ridiculizamos por haber sido víctimas de algún desastre natural, por haber nacido con algún defecto congénito o hasta por haber atravesado una tragedia personal. ¿Será cierto que la risa de todos vale la burla y el descrédito de una sola persona? ¿A quiénes ridiculizamos los mexicanos? Creo que sí se trata de un aspecto completamente cultural. Sin embargo, en todo el mundo se da la ridiculización. No es algo a lo que una cultura específicamente haya podido escapar. Sin embargo, hay cosas, a mí me parece, que en nuestra cultura, en el país, en México, sí hacemos más que otros países. Por ejemplo, burlarnos de la muerte o hacer chistes sobre las tragedias inmediatamente, creo que hasta lo reconocemos nosotros mismos y decimos, nada más en México se dan este tipo de cosas. Ya, si ocurre, por ejemplo, el sismo o los sismos del pasado mes de septiembre del año pasado, pues evidentemente salieron muchas bromas al respecto pero días después.
Y también al mismo tiempo, como puede haber un gran sentimiento de solidaridad, también está esta parte que no sé si sirva como un mecanismo de defensa que al mismo tiempo actúa como una negación para poder ir más o menos sopesando el gran trauma que nos ha provocado este miedo y exposición al ridículo. Pero bueno, cuando otra persona es quien está expuesta, pues yo me río y hasta a carcajadas. Sin embargo, cuando soy yo el que está expuesto, pues entonces me lo paso muy mal y es sumamente incómodo y no quiero a veces volver a salir. Pero ¿cómo nos puede afectar? Porque no sé si haya distintos grados. Ahora lo podemos ver también con las redes sociales. Si a alguien se le expone en las redes sociales, se burla viralmente, bueno, puede, y ha habido casos donde hasta el suicidio se llega. Y no digo que no ocurre en la vida humana, en el contacto real, pero también se da aquí. ¿Cuáles son estos grados o escalafones? Yo haría una distinción primero, Oscar, con esta manera de reírnos, porque hay veces en que nos reímos como parte de la resiliencia, como para sobrepasar lo que nos está pasando. Y sí pondría en el ridículo la parte en la que el otro se está burlando para humillar. Yo sí haría una distinción ahí con el humor. Claro, muchas veces no hacemos esta broma para humillar al otro y el otro se siente ridiculizado. Y aquí yo pondría el elemento de la exposición. ¿Qué tan expuesto está el que es del que se hace burla? Y por el otro lado, tomaría la parte del contexto, porque hay veces en las que nosotros mismos sabemos que estamos haciendo el ridículo sin que nadie lo señale. Decías que el ridículo trasciende todas las fronteras. Yo creo que una cosa que no podemos sobrepasar en ninguna cultura es cuando te preguntan algo que tienes que saber, ¿no? Si a mí me preguntan algo, no sé, de ingeniería aeronáutica y les digo, mira, yo no sé eso, pues a mí no me toca saberlo. Y lo dices sin ningún empacho. Y lo digo sin ningún empacho y nadie me va a ridiculizar y va a decir, mira, la psicóloga no sabe de ingeniería aeronáutica, ¿no? O tal vez lo digan, pero yo no me voy a sentir ridiculizada. Pero si te preguntan quién es Freud... Por ejemplo, no sé quién es Freud, ¿no? Pero eso ¿qué sí. tanto el sentirme ridiculizado tiene que ver realmente conmigo, con un juicio que me hago a mí y cómo veo el mundo? ¿Y qué tanto es realmente responsabilidad de otro? Porque me pongo a pensar, cuando yo nazco con alguna característica física, no depende ni de lo que aprendo, ni de lo que actúo, ni de lo que digo. Y se están burlando de ello, me están atacando por tener cierto color de piel, ciertas características, tal o cual discapacidad puede ser también. No depende de mí el tener la característica que tengo, pero ¿qué tanto puede depender de mí sentirme o no sentirme ridiculizado? Bueno, ahorita se comentaba, o desde hace un momento, los aspectos sociales que hay en este sentido. Ella comentaba que tiene que haber alguien que esté observando. No necesariamente de una manera física. ¿A qué voy con esto? En nuestro medio es muy frecuente que a los niños se les eduque a través de la vergüenza. Ya viste lo que hiciste, mira, ese niño se porta bien y tú no. Tu hermanita hace bien las cosas y tú no. Mira, él sí contesta, etcétera. En la comparación está diciendo. Este tipo de comparaciones, si en el ambiente familiar no se va generando una seguridad, una aceptación en uno mismo, pues esta persona ya va con una desventaja. Si además de esto está en un ambiente donde puede haber, por ejemplo, mucho acoso, una competitividad salvaje, se puede decir en ocasiones, y que esto que vemos en las redes sociales o en televisión, lo que se mencionaba, de burlas a una persona porque si es chaparrito, que si es gordo, que si es esto, y si la persona no generó o no le ayudaron en su medio familiar a generar una seguridad que tiene que ver con la resiliencia también, esta persona va a ser más frágil, va a estar más expuesta a estas cosas. Y cuando preguntaban entonces en los niveles, bueno, va a haber factores que pueden hacer que una persona sea más frágil a una situación de este tipo y otras personas pues hasta contestan y no les importa mucho y dicen, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú también eres así o qué sé yo, no? Entonces, sí, en este sentido tiene que ver mucho el ambiente donde se ha crecido y qué tanto he podido venir generando una seguridad en mi persona. Herramientas también para claro, enfrentarme a la crítica, a la frustración. Estaba yo pensando en una amiga que me contó que el fin de semana tuvo
una clasecita de estas finales, clase abierta a su hija, y algo dijo que fue muy gracioso. Su niña tiene 6 años, fue muy gracioso, y todos los papás del salón que estaban en el público se rieron, pero se rieron porque era gracioso, y ella se sintió muy mal, se quedó completamente paralizada, no pudo seguir exponiendo lo que le tocaba decir, y después, bueno, tuvo que hacer una intervención la mamá para explicarle que no se habían reído de ella, de la actuación de ella, sino de algo que había parecido chistoso y que para un niño no era todavía capaz de comprender qué era lo que había hecho. Que provocó que los demás se rieran. Entonces, pues ahí la importancia de intervenir y de explicarle a los pequeñitos. Oye, y coincido mucho con lo que decías hace un momento y ahora mismo. Tiene que ver mucho con la educación que tú recibes, las altas expectativas que tienen tus padres tal vez de ti y de tu futuro. Entonces eso hace que también todos los juicios que la gente formula a tu alrededor, pues entonces impacten de mayor o menor grado, ¿no? a tu desempeño. Nos dice, por ejemplo, Laura: viví muchos años dedicada exclusivamente a mis hijos y casa. No supe el grado al que me afectó hasta que retomé mis actividades personales. Me tocó dar mi opinión en público y me puse tan nerviosa que olvidé por completo lo que iba a decir. No me considero introvertida o extrovertida, me gusta dar mi opinión. No me da pena hablar ante la gente, siento que es un arte que se trabaja todos los días. Pero también cuando tú dedicas tu atención o tu cuidado a otras personas y dejas de atenderte, creo que también se van perdiendo ciertas formas o habilidades, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente. Los hombres necesitan siempre de un hazmerreír para eclipsarse a sí mismos la propia ruindad de sus barros. Miguel Delibes, novelista español. Cuando una persona comete un error, podemos llegar a sentir vergüenza ajena por quien está en la mira de los demás. Pensamos en lo terrible que sería ser la comidilla de otros y damos por hecho que nosotros jamás en nuestra vida haríamos el ridículo. Sin embargo, en esta cultura que promueve la uniformidad en la vestimenta, el consumo aspiracional y desmedido de productos caros, la productividad, la juventud y la belleza física, es muy probable que en algún momento de nuestra vida seamos nosotros los que demos vergüenza ajena a los demás por estar fuera de la norma. Esto que escuchábamos de estar fuera de la norma es interesantísimo, porque también cuánto tiene que ver las expectativas que se hacen a nuestro alrededor de quién esperan que seamos o que nosotros mismos nos creamos. Entonces, en toda esta frustración, pues este miedo va creciendo. La semana pasada vi un documental que, si no lo han visto, se los recomiendo mucho, se llama Happy, y habla de qué es lo que realmente nos da la felicidad, y hablaba mucho de los japoneses, cómo han tenido este auge en todo lo tecnológico, cómo después de una guerra se pudieron volver potencia, después de la destrucción, etcétera, pero del nivel de estrés en el que están viviendo las personas cuando tienen que trabajar y dar resultados tan contundentes en tan poco tiempo, e incluso, bueno, llegan a morir por estrés, tal cual. Entonces, bueno, todo esto a lo que voy es que tanto tiene que ver el contexto en el que vivo, en el que crezco, ya nos lo decías, doctor, un poquito, y cómo ponerle o revertir esto, cómo también poder decir, bueno, no pasa nada, como decía una persona acá, reírse de uno mismo. ¿Cómo aprender a hacer eso después de años que nos han dicho, no hagas, no digas, no pongas, ¿no? Depende mucho también de la situación, depende de en qué hayas hecho el ridículo, ¿no? Hay algunas veces en que son cosas que a hecho pasado te das cuenta que no es una cosa pues definitiva o que tenías que saber, sino que estabas como en mal momento, en mal sitio. Los que hemos viajado sabemos que en otros contextos pues estamos en situaciones desconocidas en las que de repente no sabes la norma, y el ridículo tiene que ver con el contexto. Entonces, acá puedes hacer cosas que en otros países no puedes hacer, o hay algunas culturas que se rigen mucho más por la vergüenza. Y es un tema también de control social. Entonces, yo he vivido en países donde robar no es déjate tú el delito,
es un tema de franca vergüenza. Claro. ¿No? Entonces tú puedes dejar la cartera donde sea y regresas por ella y ahí la encuentras, porque nadie la va a tomar porque es un tema de mucha vergüenza. O la puntualidad. O la puntualidad. Aquí lo veríamos como algo, de hecho, a los acontecimientos sociales importantes, normalmente se pide una hora antes de que comience el evento y ya todo el mundo sabemos y le decimos a la persona, oye, bueno, ya aquí entre nos, ¿a qué hora empieza? Ya bien. Ya real. Pero ¿por qué tenemos que, o sea, no le damos importancia cuando en otros países es completamente un asunto de vergüenza si llegas un poco tarde o temprano, que es ser impuntual, ¿no? Sí. Y ahorita esto que están comentando, de la puntualidad, por ejemplo, de estas normas que a veces pueden ser muy exigentes, y cómo se manifiesta que en algunos de estos países los índices de suicidio pueden ser más altos, por ejemplo, o una cultura como Japón, que hay un suicidio todo ritualizado, por ejemplo, y que va en relación a estas cosas, y cómo en nuestros países la puntualidad, por ejemplo, no es algo por lo que nos distingamos. Pero también es cierto que en nuestro medio quizás el índice de suicidios no es el mismo. Desde un punto de vista psicoanalítico, esto tiene que ver con un concepto que se llama superyo. Y el superyo es el ideal que nos hemos formado o nos han formado los demás, principalmente nuestros padres, todas las expectativas que tienen de nosotros. Si no se cumplen esas expectativas, entonces vamos a estar no bien vistos por los demás y ese superyo nos va a exigir y nos puede decir, tú no estás siendo la persona que esperaban de ti, tus papás se van a sentir decepcionados. Si esto es exagerado, puede llegar hasta que una persona decida suicidarse, porque no está a la altura, no está cumpliendo con lo que se espera. En el otro extremo, bueno, pues está alguien que llamamos sociópata, y el sociópata pues hace lo que quiere, no le importa lo que piensen los demás, no le importan los derechos de los demás. Por ejemplo, esto que decía de robar o esto, lo hacen con toda naturalidad, sí. E incluso pues todavía esperan que los demás sean los que se sientan mal, no él mismo, ¿no? Oye, a ver, déjame poner un ejemplo, Pablo. Me parece que tal vez en la adolescencia se pueda vivir más o menos esto. ¿A qué voy? Cuando tú estás en búsqueda de la identificación, de la identidad, de pertenecer a un grupo, de encontrar a tus pares, muchas veces buscas estas similitudes y estos gustos que pueden ser tal vez de un grupo. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, en los 80 me vestía de punk, pues no correspondía a lo que me habían educado en casa, pero yo por pertenecer a un grupo y por lograr esta identidad a lo mejor lo hacía sin temor, o a lo mejor en un principio sí con este miedo a la ridiculización, pero quitándome un poco la vergüenza y decir, bueno, para yo estar en ese grupo tengo que pertenecer a cuántas cosas hacemos los seres humanos para pertenecer a un grupo, y entonces hacemos a un lado esta vergüenza y este miedo al ridículo. Pero también lo ponemos en contexto. No hubieras sido vestido de punk a las bodas de oro de tus papás. Bueno, de hecho no me vestí de punk, pero... No, yo sé, pero lo haces en un espacio donde vas a disminuir la exposición a ridiculizarte, ¿no? Vas a buscar también grupos en los que lo puedas hacer. Por eso yo estoy insistiendo tanto en el tema del contexto, sí. Porque sí, el ridículo está muy asociado con la mirada del otro. No digo que no con la propia mirada. Hay veces que uno se siente ridículo, te puedes sentir ridículo solo en tu casa por estar hablando solo, por ejemplo. Claro. A mí me preocupa un poco como entender dónde está el equilibrio, porque también me parece peligroso pensar que no, o sea, que tuviéramos que limitar la libertad de una persona, de un niño, de un joven, de ser quien quiere ser, porque no se puede atrever por este miedo al ridículo. Aquí nos dice Néstor Pedrosa, desafortunadamente la cultura latinoamericana, más la mexicana, se deja de progresar por tener vergüenza. Se nos enseña a no expresar nuestras ideas, gustos, frustraciones, sentirnos avergonzados si nuestros planes no se logran. Hace falta materias de actividades de psicología infantil en las escuelas públicas para inculcar en los niños una cultura libre de expresión de sus propias ideas. Entonces, ¿dónde está el equilibrio también? Porque por un lado, sí enseñar y poder soltar y decir, bueno, si fracaso no pasa nada, pero también muchas veces no podemos con eso, con esa frustración, y nos llenamos de miedo y por lo tanto nos paralizamos o no somos quien queremos realmente ser. ¿Cómo encontrar un equilibrio? Bueno, yo creo que lo ideal es que
todos podamos estar en un ambiente donde nos transmitan seguridad, nos transmitan confianza en uno mismo, como por ejemplo sería la familia, y donde entonces podamos ahí decir esto no me gusta, esto lo pienso que es de esta manera, etcétera. Y a lo mejor puedo estar equivocado, pero puede darse precisamente un intercambio de ideas, un diálogo y decir, pues no, mira, esto es de esta manera o es aquello, qué sé yo. Esta persona generalmente, si ha crecido en un ambiente de este tipo, es más probable que en otros ambientes también se sienta seguro y pueda expresar sus ideas, sus sentimientos. Claro. Pero si desde la casa nos han dicho, cállate, eso no se dice, o tú no opines, o por qué estás haciendo, no lo vamos a poder hacer en otro ambiente. Me da vergüenza, Pablo, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos inmediatamente. Todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda. Jean de La Fontaine, escritor y poeta francés. Hijita, ¿pues qué te pusiste una casa de campaña en lugar de vestido? Así nadie te va a respetar. Ay, hijo mío, ¿eso es bailar? Pensé que tenías 2 pies izquierdos, pero resulta que tienes 3. Hay personas que ridiculizan de forma abierta a otros para conseguir lo que quieren y usan su autoridad para ello. Sin embargo, hay hombres y mujeres que dicen las cosas de una forma tan sutil que es difícil detectar la intención de ridiculizar a la persona. Y a veces, ese es el tipo de acoso moral que más daño provoca porque nos hace desconfiar de nuestras propias emociones. Que es justamente lo que estábamos hablando al final del bloque anterior, desconfiar de nuestras propias emociones, cuando hemos sido descalificados, descalificadas desde nuestro entorno, desde nuestro hogar, la familia, la escuela, que ya decíamos también en algún momento, la escuela, la exposición que hay es fuerte, la ridiculización que hay, bueno, yo lo viví bastante fuerte también en mis años de estudiante, y la verdad es que es algo que vas aprendiendo. Y justo en el corte hacíamos entonces esta distinción de por qué la adolescencia es una etapa importante para poder empoderarte verdaderamente y decir, bueno, este miedo al ridículo hoy se acaba o lo voy terminando poco a poco. Si no tomo las riendas de mi vida en este momento, difícilmente lo podré hacer más adelante. ¿Sí es tal vez un parteaguas esta etapa en la vida del ser humano? Sí es, Oscar. Mira, ocurren 2 cosas en la adolescencia. Durante la niñez hay, como dice el doctor Varela, un freno de la familia de no hagas esto, te ves ridículo, te ves mal, mira, él sí se porta bien y tú no. Entonces hay un modelado ahí de la familia, de las normas sociales. Y llegada la adolescencia es la oportunidad de tomar distancia de la familia y de decir, en ese momento de la vida, mis pares son más importantes y la opinión de mis pares es más importante que la opinión de mi familia. Es parte del desarrollo y es parte del desarrollo que encamina la vida adulta. Entonces también se abren espacios de grupos de chicos que muchas veces dicen que son rebeldes, pero en realidad lo que están haciendo es tratar de desvincularse de esas normas. Si lo vemos como crecimiento personal, esto es lo que te va a llevar a la vida adulta. Decía Sandy, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos al ridículo? Pues, por ejemplo, reírnos con nuestros pares de cosas que en nuestra casa no están permitidas. Esa es una parte. Y más adelante va mucho más allá porque es lo que revoluciona las sociedades, es lo que produce los cambios sociales. Yo aquí incorporaría, para platicarlo en un ratito, el tema de derechos humanos, porque decías, ¿por qué a los chavos sí les permiten o no les permiten? ¿Por qué ridiculizan? ¿Por qué algunas sociedades y algunos círculos se ríen de ti? Bueno, porque no hay un marco de derechos humanos que diga, no te puedes reír del otro. Sí, no puedes humillar, que sería ya el otro extremo. Y porque, por ejemplo, aquí nos dice Teres, a mí me cuesta mucho trabajo salir a buscar trabajo, porque creo que no soporto el luego te llamamos, no gracias, eres buena, pero te falta más. Creo que aquí se puede resumir mucho de los miedos ya en la edad adulta y de las frustraciones y cómo poder pues decir no, ¿sabes qué? Que no pasa nada o darte otra oportunidad. ¿Cómo ir aprendiendo a sobrellevar la frustración?
Bueno, ahorita regresando a esto de la adolescencia viene siendo la síntesis de todas las experiencias que he tenido en la infancia y es cuando se va a empezar a modelar ya mi personalidad. En esta etapa, lo que decían es muy importante que el adolescente tome distancia, empiece a tener confianza en sí mismo, empiece incluso, adolescente que no es rebelde, ese no es un adolescente, no es sano. Los adolescentes que no son así, incluso hay algo que algunos autores han llamado una reversión de la personalidad, que son adolescentes que son sumamente sumisos, que no se atreven a cuestionar cosas. Todos yo creo que nos preguntamos en algún momento, ¿existe Dios? ¿No existe? ¿Por qué la religión? ¿Por qué los adultos dicen una cosa y hacen otra, etcétera? Y eso es normal y es incluso ideal que suceda esto. Claro, después de allí tiene que venir una etapa, un periodo donde yo mismo voy descubriendo hasta dónde, cómo, por qué, y eso me lo va dando la experiencia o lo que yo voy viviendo. Cuando se es adulto, si yo no he conseguido esa seguridad, pues obviamente lo voy a manifestar en mis relaciones interpersonales. Esta persona que dice que se siente mal, que le digan que no, que después le van a llamar, etcétera, habría que ver por qué se siente así y qué hay dentro de esta persona. También lo social y el contexto, que es muy importante. Vivimos, o si vivimos en un medio donde nos hacen notar mucho ciertas situaciones, por ejemplo, estoy hablando de si los mexicanos o los latinoamericanos nos han comparado desfavorablemente con los europeos, todo lo que pasó en la conquista en nuestro país, todavía es un insulto decirle a alguien que es indio. Y entonces estas cosas son sociales, pero ahí están y nos hacen sentir mal. Y si traemos esto desde muchos siglos y no lo aprendemos a manejar, a superar, pues es una cuestión, un lastre que vamos trayendo, ¿no? Y déjame traer a colación, a propósito de esto que estás mencionando, que es un tema social completamente, creo que es muy interesante. Durante esta creación de la personalidad, es donde se empiezan también a vincular factores como el socioeconómico, que puede aparecer desde mucho tiempo antes, pero a lo mejor donde por primera vez le damos esta importancia a nuestra vida, de dónde estoy ubicado yo, pertenece o no pertenece, o pertenezco yo a este grupo social. Pero también los rasgos físicos, porque termina el desarrollo físico de las personas, en mujeres y hombres. Entonces, ahora yo soy muy narigón, soy chaparrito, ya lo decías hace rato, soy obeso, soy demasiado delgado, o tengo lentes, y entonces también se dan toda esta serie de críticas por las cuestiones físicas, por las cuestiones, entonces, sociales, socioeconómicas, pero también están las morales, también están las políticas, también están las culturales. Y entonces, a lo mejor, si yo ponía música clásica con mis amigos, me decían, ¿qué? Y de verdad se burlaban, y a mí me gustaba, y yo decía, pues sí, aguantabas la burla. Y no pertenecías, pero también es una forma de enfrentar y de crear tu personalidad al mismo tiempo. O sea, de ahí creo que también está la gran importancia de todo esto. Sí, está esta parte de cómo te vinculas con el otro, qué sí toleras y qué no toleras, ¿no? Por ejemplo, tú decías, bueno, pues ustedes se pueden burlar, pero yo voy a poner la música que a mí me gusta. Pero hay cosas que son más motivo de vergüenza. Por ejemplo, y paradójicamente lo físico, ¿no? Cómo me veo. Y eso es casi universal. Los estándares de belleza están vinculados con la piel blanca, con los ojos claros, con ser delgado, con ser alto, casi en todos los países del mundo. Y esta es una paradoja porque pues no la mayoría de la gente tiene ese estándar. Y por el otro lado, no es algo que tú puedas cambiar. Exacto. Hace ratito yo lo decía, no está en mis manos cambiarlo, pero tal vez sí está en mis manos cambiar la actitud. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El secreto de poner en ridículo a las personas reside en conceder talento a aquellos que no lo tienen. Cristina de Suecia, reina de Suecia de 1632 a 1654. Tanto que decía que era profesional y ya ves el ridículo que hizo en la junta.
No es fácil reconocer los errores, y menos cuando tenemos que admitirlos frente a otras personas. Hay quienes se sienten ridiculizados y ofendidos. Sin embargo, una vez que admitimos la equivocación, podemos sentirnos liberados. ¿Crees que detrás del miedo hay una autodesaprobación y sobreexigencia? Ahí está la pregunta. ¿Creen que detrás de este miedo hay una aprobación o una exigencia más allá de? O sea, porque también, a ver, analizándolo, como decías hace ratito, Liz, estábamos hablando de qué tanto es cumplir con una expectativa de otro y qué tanto es la verdadera expectativa que yo tengo. ¿Cómo podernos liberar de ese estrés que nos está generando algo ajeno, que ni siquiera a lo mejor tiene que ver conmigo? Y cuántas veces de todo esto que quiero exigirme tiene que ver con algo que yo puedo cambiar o que no puedo cambiar, porque yo estoy instalada en una sociedad que no va a cambiar si me acepta o no. Más bien creo que el que tendría que cambiar soy yo. Pero por eso es que te digo que, por ejemplo, en la adolescencia es tan importante cómo la persona se impone algunas cosas y se deja apabullar por otras. Porque, por ejemplo, y todavía, si a la gente le dicen, tú eres homosexual, eso es un insulto, la gente se siente expuesta, se siente ridiculizada, pero en los grupos, por ejemplo, aprovecho que tuvimos la marcha gay el fin de semana, ¿no? Esta gente dice, pues sí soy homosexual, ¿y qué hay con ello? Y entonces eso quita toda esta exhibición de que tú tienes algo malo y que en este caso sí lo podrías cambiar, ¿no? Que eso es lo que está en el imaginario colectivo, que esta gente podría cambiarlo. Entonces también, bueno, tú estás muy chaparra, pues sí, nací bajita, ¿cómo te digo? ¿No? Sí. Estás muy gorda, pues sí, tengo quién sabe cuántos kilos de más, ¿y qué hay con ello? Entonces también cuando preguntas cómo podemos lidiar con eso, lo primero es aceptarlo, pero no como motivo de vergüenza, sino como esta aceptación de así es. Eso requiere un trabajo. Sí, exacto. Y es una parte, esto primero de la aceptación, pero dos, las cosas que sí puedo cambiar, porque hacía Sandy muy bien la diferencia, con lo que naces y ya no puedes cambiar. Pero ¿y qué pasa? Y aquí yo me voy a poner de verdad de pechito, con las personas a las que nos cuesta mucho trabajo el aceptar las cosas que nos dicen, desde una crítica hasta, pues se tiene que cambiar completamente, esto está pésimamente mal. Pero entonces, como por miedo al rechazo, miedo al ridículo, tú no aceptas lo que te están diciendo y prefieres aferrarte a una idea y decir, estoy en lo correcto, con tal de que no te demuestren que estás equivocado. Yo sé, comienza desde muy pequeño y entonces ya en la vida adulta ahí es donde puedes tener como estas problemáticas. Pero ¿a qué se debe que entonces, con todo y que nos digan varias personas, oye, estás equivocado y así no es, reconoce que fallaste, reconoce que la regaste? ¿Por qué entonces tenemos algunas personas estos mecanismos de defensa o necedad completa y no aceptar todo esto? ¿Y cómo nos afecta? Bueno, yo pensaría en una persona que si se le hace un señalamiento y no lo acepta, y esto ha sido en repetidas ocasiones, pues tendríamos que ver qué significa para esa persona reconocer o admitir o un error o un fracaso o algo que hizo mal, y si entonces la persona no tiene la suficiente seguridad, se va a sentir que eso que hizo mal implica toda su persona. Es decir, esas personas se ven de lo blanco a lo negro, no hay matices. Entonces, o hago bien las cosas o las hago mal, pero no puede ser pues que me falta experiencia, que me pueda equivocar como cualquier otra persona, que pues tal vez puedo escuchar la opinión de alguien y la puedo analizar y pensar, pues sí tiene razón en esto, podría cambiar, pero si yo me muevo en estos matices, que eso pasa mucho con las personas que llamamos genéricamente neuróticos. El neurótico se mueve de lo negro a lo blanco. Y entonces, al no haber esos matices, si él hizo algo mal, quiere decir que está mal en todo, no solamente en ese detalle del trabajo, sino que es una persona mala. Y entonces, si tiene esa forma de entender y de ver, no puede aceptar un error, porque eso implicaría que está haciendo todo mal, ¿no? Esto tiene que ver con autoestima, porque ahorita estaba yo recordando a un compañero al cual quiero mucho, bueno, un amigo de la universidad, él sabe que le decimos Jarrito, por Jarrito de Tlaquepaque. Por sentido. Porque se sentía mucho, porque había veces que ni siquiera estábamos hablando de él o de esa situación y él
estaba pensando, o sea, era muy inseguro y le decíamos, no, mira, de verdad. Entonces fue como todo un aprendizaje por parte de todos en el grupo de la escuela. Pero me pregunto si tiene que ver como con la construcción de la autoestima, el poder decir, no tiene nada que ver conmigo, o sí, asumir tu responsabilidad y decir, me equivoqué, y enfrentarlo, porque, híjole, sí da mucho miedo. Oye, y a propósito, yo quiero mandarle un abrazo afectuoso a Jarrito, para que no se vaya a sentir. No, ya ahora lo agarramos, digo, estoy hablando de la prehistoria, ahora lo agarramos de choteo y ya. Yo soy Elmer Gruñón y él es Jarrito. Ok. Entonces, no pasa nada. Pero sí, me acuerdo como de mucha angustia en la que él se veía como si estuviéramos hablando de eso y se estuviera poniendo en ridículo cuando no era así. Y aquí hay una persona que nos dice, muchas veces la gente no está hablando de nosotros y nosotros estamos pensando que así lo están haciendo. Entonces, ¿cómo fomentar otro tipo de autoestima o, bueno, la verdadera autoestima? Y preguntabas tú si tenía que ver con una baja autoestima o con un egoísmo muy elevado, ¿no? Exactamente. Que son extremos quizás de una misma situación. Alguien que sea el narcisista, que son personas que se sienten mucho, etcétera. Muchas veces detrás de esto es una forma de tratar de ocultar una autoestima muy baja. Y entonces es una manera, una formación reactiva. Me comporto como si yo fuera muy seguro, como si yo fuera el mejor, pero porque en el fondo tengo un temor, y ese temor es de que yo mismo no me veo como la persona que pretendo ser. Entonces trato de verlo de este modo, ¿no? En este sentido, sí, la autoestima es muy importante, y la autoestima tiene que ver en la medida en que yo puedo ser objetivo conmigo mismo, ¿no? Y esa objetividad pues se va logrando a través de la madurez. No siempre se puede obtener o tener desde un principio, y es ahí cuando tenemos que pensar, bueno, ¿qué tengo yo? Tengo algo mal y necesito tal vez que alguien me ayude, acudir a una terapia, acudir con un médico, con un terapeuta, pues para revisar qué puede estar pasando, ¿no? Pero al mismo tiempo también esto dificulta las cosas, porque entonces pues yo por qué voy a necesitar de alguien que me diga cómo hacer las cosas. Y que es muy común. Y aquí hay justamente, Daisy nos comparte, pues bueno, a mi novio le pasa eso, no puede reconocer, cuesta mucho trabajo, o sea, cómo llegar a este punto. Bueno, pues creo que lo tendremos que resolver en el próximo bloque, Sandy, porque ya estamos a punto de hacer. Nada más rapidísimo nos dicen, este tipo de pensamiento tampoco es ideal, puesto que se cae en faltas de respeto o agresiones. La honestidad no es decir todo como lo pensamos, ni ser impulsivo. Ahí está. Gracias por sus comentarios. Si reprocháis al amigo sus defectos o sus vicios, corréis el riesgo de pelearos con él. Si le hacéis presente su ridiculez, podéis tener la seguridad de que no le perdonará jamás. Edmé Pierre Beauchesne, médico francés del siglo XVIII y pionero en los estudios del trastorno del sueño. ¿Quién puede ponerte en ridículo cuando eres capaz de reírte de ti mismo? Si aprendemos a no tomarnos tan en serio, si podemos compartir nuestros errores para reírnos y hasta recordarlos con humor, ahí podemos decir que hemos comenzado a perderle miedo a hacer el ridículo. Y es que a veces el peor juez no está afuera, sino adentro de nosotros. ¿No te parece contradictorio que con los errores de los demás podamos ser comprensivos, pero que con nuestros errores seamos extremadamente severos? Llegar a burlarse de uno mismo, lograr esta habilidad. Me parece que si te atreves vas a encontrar maravillosos tesoros que tenías justamente como un tesoro escondidos en lo más profundo. Creo que quienes hemos logrado alguna vez burlarnos de nosotros mismos y exponernos ante los ojos de muchas personas, creo que te libera de un montón de cosas. A pesar de que yo confesé en el bloque anterior, sí tengo este temor a ser expuesto de que estuve mal, de que, en fin, y reconocer que cometo errores. Hay personalidades a las que nos cuesta más trabajo, sí, esto, y hay que trabajarlo desde luego, pero esto creo que es altamente liberador, el poder exponerte y decir, sí, fallo igual que todas las demás personas, y hasta más que muchas más de ellas. ¿Por qué tendría que ser perfecto? Es una exigencia que no me va a llevar a ningún buen puerto. Pero entonces yo hacía una pregunta en el corte, decía, bueno, les voy a preguntar y yo voy a confesar evidentemente también la mía. ¿Cuál es el momento donde han sido expuestos al mayor ridículo
O Lisa compartía una que me parece muy buena, porque hasta dónde podemos llegar por evitar justamente este ridículo, y es el miedo que actúa. Sí, no sé si es el mayor, pero les comentaba que me apena mucho porque a la semana de nacer mi hija, pues yo tenía unos kilos de más y no entraba en ninguno de mis vestidos. Y se casaba mi mejor amigo. Justo a la semana de que nació mi hija, se casó mi mejor amigo y no fui por no ponerme una ropa que no me iba a quedar bien, ¿no? Por no ir a hacer ese ridículo de no tener algo que verdaderamente me gustara. Y me arrepiento hasta la fecha porque pues solo se casó esa vez, ¿no? Con esa persona. Claro, y es algo que puede sonar como un ejemplo muy práctico de la vida cotidiana y que a todos nos podría haber sucedido de alguna manera. Miren, aquí nos dice otro ejemplo, Teres, yo sí hice algo para evitar el ridículo, o más bien no hice, pedir dinero prestado para el camión porque perdí mi dinero y me regresé caminando como 8 kilómetros. Yo eso lo he hecho. ¿Prefieres no pedir y caminar también 8 he pedido, kilómetros? pero sí lo llegué a hacer. Yo también Caminar lo he hecho. para no pedir. Y qué mal estuvo. Y tus zapatos destruidos. A ver qué más nos van diciendo. Oye, a ver, pero ¿cuál es el tuyo, Sandy? Es que estoy pensando, a lo mejor en alguna oportunidad que tuve sí de pedir un trabajo y preferí no, por miedo al rechazo. O sea, ¿sabes qué tenía miedo? También era un puesto en donde también implicaba irme al extranjero. Y entonces fue como el miedo, y si me dicen que sí, y si me dicen que no, como que mejor no lo hago. Pablo, ¿a ti? Así. Pues ahorita que están platicando todas estas cosas, me vino a la cabeza, yo era adolescente, había una chica que me gustaba mucho, me atraía mucho, pero yo la veía muy guapa. Y por lo mismo nunca me atreví a decirle que me gustaba, que pues, quería tener algo con ella. Y lo peor de todo es que después, con el tiempo, me enteré que yo también le llamaba la atención. Sí. ¿Cuál es es el caso de muchas personas, creo. Muchos hombres, además. Muchos hombres. Yo también, particularmente, para hablarle en un principio a una mujer, pues era algo sumamente vergonzoso, porque de verdad el exponerme al no. Y además creo que también viví una época medio cruel donde todos tus amigos veían cómo te acercabas y entonces estaban preparándose en la caja de bateo y veían cuando te daban la respuesta y era un no, entonces venía el batazo de home run, porque era justamente el término de que te batearon, sí. ¿No? Y es lo más vergonzoso, pero están estas experiencias y otras mucho más crudas, evidentemente. Claro, mucho más Ahora, duras. ¿qué podemos hacer para lograr llegar a este punto donde sí, sé que corre un miedo a hacer el ridículo, pero ¿por qué sí vale la pena enfrentarlo? Ay, espérame, yo tengo la respuesta, porque me acabo de acordar de una que le tengo que agradecer a mi esposo, porque yo soy muy, muy penosa en general, me da mucha pena pedir, y entonces estábamos en un centro comercial y nos encontramos a Tom Hanks, el famoso actor, y él sí le valió, fue y le dijo, Mr. Hanks, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, no, ¿cómo crees? Pues gracias a él tenemos nuestra foto con Tom Hanks. Mira, puede sonar algo muy trivial, pero la verdad, pues para mí es importante tener a alguien así en mis historias y anécdotas. Entonces, ahí respondiendo un poquito, ¿por qué vale la pena a veces arriesgar? Bueno, ahí les pongo un ejemplo muy, muy básico, pero profundicemos un poquito más, por favor. Mira, esto que dices, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, Sandy tiene a su esposo. Nunca falta que tenemos también un amigo que es el que te dice, sí, hombre, pero voy a hacer el ridículo. ¿Qué importa? ¿No? Hay alguien siempre que tiene un poquito más de resiliencia. Y voy a retomar lo que dices de que te baten, porque esta es una exposición muy común de todos los hombres de todas las culturas, ¿no? Y hay algunos, yo tenía un amigo en la adolescencia que no era guapo y no era listo, pero él siempre andaba con unas chavas bien guapas, y un día en una fiesta alguien le preguntó, le dijo, oye, fulano, ¿y tú cómo haces para salir con las chavas más guapas? No tenía dinero, no era listo y no era guapo. Decía, es muy fácil, a todas les pregunto si quieren salir conmigo. Pero y si te dicen que no, pues voy con la que sigue y le pregunto, ¿no? Entonces él había trascendido esta vergüenza de que le dijeran que no.
lo había convertido un poco como en números. Decía, Claro. si les digo a muchas, alguna va a salir ¿Qué conmigo. es aplicar de que la suerte de la fea, la bonita la desea, porque a la bonita no se le acercan porque es demasiado alta para lo que yo... Y entonces el que dice, pues yo sí le pregunto a cualquiera, logra estos resultados. Y un poco de lo que decíamos de reírnos de nosotros mismos, también relajarnos un poquito, soltar el cuerpo y atrevernos a bailar. Y fíjate, Claro. hay un tema también de ansiedad. Ahorita el doctor lo decía de otra forma, pero pensaba yo con tu amigo, el que se sentía mucho. Siempre estaba ansioso. Entonces siempre pensaba que la gente se le quedaba viendo, que estaba haciendo el ridículo. En cuanto le bajó un poco esa ansiedad, empezó a disfrutarlo. Y eso nos pasa. Cuando nos baja la ansiedad, nos podemos reír de eso. Y podemos aprender a movernos con la ansiedad, a que la ansiedad sea un motor y no un paralizante. Exacto. Pablo. Pues que siempre en la vida vale la pena correr riesgos. Siempre podemos ganar algo. Y además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se rían un rato, después nosotros lo podamos recordar y ya nos podamos reír de lo que nos pasó, y que en cada momento que nosotros enfrentamos estas situaciones vamos ganando confianza y nos vamos a ir sintiendo mejor con nosotros mismos, ¿no? Me parece a mí esta una excelente recomendación, porque sí podremos tener grandes ganancias y en caso de no obtenerlas, se vuelve una anécdota maravillosa que contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, donde nosotros mismos podremos reírnos en un futuro. Y creo que si vamos juntando todas estas piezas, se arma un gran rompecabezas de, pues, saber que no perdimos absolutamente nada, que tomamos el riesgo y que hicimos lo posible por lograrlo. Alguien también me dijo alguna vez, el no ya lo tienes. Así que pues, ya, arriesguémonos. Muchas gracias por vernos, por seguirnos. Tenemos diálogos toda la semana. Nos vemos. Buen fin de semana.